Saludar al abogado Darwin Pereira, asambleísta de la provincia de El Oro. Roberto Figueroa le saluda, asambleísta. ¿Cómo está usted? Tengo una preocupación y qué mejor que preguntársela. Usted en algún momento me contestó que era secretario de Pachacutic. Buenos días a ustedes. Gracias a Radio Morena por la invitación. Un honor siempre estar en esta prestigiosa casa. Y un buenos días y un abrazo enorme para todos los radioescuchas y todos quienes gracias a la magia del internet ahora también nos pueden ver. Y siempre a las órdenes. A ver, sí, efectivamente soy secretario nacional del movimiento Pachacutic. He sido algunas veces dirigente nacional, ya tengo 16 años en el movimiento Pachacutic y ahora me cumple el honor por mis compañeros del movimiento de haberme elegido ya hace más de 3 años como secretario. Dicho sea de paso, esta directiva que la preside Marlon Santi, estamos ya terminando nuestro periodo y se ha previsto para febrero convocar ya las elecciones de la nueva directiva. Presidente de la asamblea, Darwin Pereira, el abogado Darwin Pereira, ¿verdad? Vicepresidente, segundo vicepresidente. Segundo vicepresidente, correcto. Era porque me decían, ¿cómo puede ser, le digo a alguien, secretario nacional y no pertenecer a la agrupación? No, yo en mi poco entender, en política eso no tiene lógica. No, seguimos siendo de Pachacutic, hemos sido siempre de Pachacutic y aquí estamos firmes en Pachacutic, nadie nos ha votado. Por ahí hubieron algunos que parece que no durmieron bien la noche anterior y vertieron algunas opiniones de que debían sacarnos de Pachacutic, pero por el contrario, las bases los despertaron bien, nos mandaron a lavarse bien la cara. Y hemos tenido una defensa, yo diría, muy digna de las bases, que donde quiera que vamos, a las comunidades, a nuestra provincia, a cualquier lado, nos reconoce y reconoce nuestro trabajo en la Asamblea. La provincia de El Oro, que como todas las provincias, están ávidas de saber qué hacen sus representantes, en este caso la mayor representatividad en la función legislativa. Y por último, ¿no? Entre rebeldes y no rebeldes. ¿Cómo queda o cómo ha quedado para este tiempo del periodo de asambleísta, abogado Darwin Pereira? A ver, en honor a la verdad, luego de mi elección como vicepresidente, hubo un intento de reunificación de la bancada. Si usted se da cuenta, votaron más o menos 18, 19 compañeros por mí. Obviamente hay compañeros con los que no conté, pero en todo caso se cerraron quizás un poco de filas en una intención, en una suerte de juntarnos o de volvernos a juntar. Desde aquella fecha hemos venido votando ese mismo número de compañeros juntos, votamos en el caso del superintendente de bancos, hemos votado de la misma manera en otros temas muy importantes para el país y ahora mismo estamos teniendo reuniones, debo confesarlo en honor a la verdad al país, con la intención de reunificarnos. Sabemos que es un proceso lento, sabemos que no va a ser fácil frente al pasado, frente al recuerdo de algunas votaciones inentendibles de algunos compañeros, pero hay una intención, hay una franca intención, yo diría de la mayoría de compañeros, de volver a reunificar la bancada y estamos en conversaciones en estos días de que eso suceda. No va a ser tampoco un proceso rápido, no va a decir que hoy nos reunimos, todos nos damos la mano y mañana salimos a dar una rueda de prensa que nos hemos reunificado, pero esto va a tomar un tiempo y yo hago votos porque quizás a fin de mes podamos dar ese anuncio, quizás antes, al país de que nos hemos reunificado. Las urgencias en el orden legislativo, 8:40. Se convocan a veces hasta 2, 3 sesiones. Se reinstala una, se reinstala otra. El gobierno analiza levantar la prohibición de porte de armas para civiles. Es un tema que está también allí en la Asamblea. Urge, según voces que se levantan, una reforma a la propia ley orgánica de la función legislativa. Se viene el tema análisis. No solo la resolución que ustedes dieron semana atrás respecto a la situación de la ejecución del presupuesto, el incumplimiento, según la resolución, del plan que hoy está en vigencia en el Ecuador, que se llama Creando Oportunidades. Entre ese orden de temas, asambleísta, ya para entrar, no sé qué convocatoria hay para hoy, no sé, para que usted también empiece ese análisis de los temas para los oyentes de Radio Morena, no solo para su provincia, en general en el país. Sí, estaba anotando porque me mandó una ráfaga y estaba tratando de anotar todas las preguntas. A ver, vamos por el tema del porte de armas, que es un tema bastante delicado. Es un tema tabú, hay que decirlo, ¿no? No lo querían tratar.
Usted sabe que asambleas anteriores no quisieron tocar este tema, pero nosotros no estamos acá en la asamblea para que los temas que le interesan al país se queden como temas tabú. Consecuentemente, hemos asumido la responsabilidad de poner este tema en el debate. Y será ya los aportes de la sociedad civil, de la sociedad organizada, de las asociaciones, de las organizaciones de la sociedad civil, los que nos digan si es que debemos aprobar o no este proyecto de ley que implicaría que las personas puedan andar armadas en una discoteca, en un restaurante, en la calle, donde quieran, andar con su arma en la cintura. Eso es lo que pretende este proyecto de ley y obviamente vamos a revisarlo, vamos a estudiarlo, pero no vamos a rehuir al debate. El debate se tiene que dar, no vamos a hacer como la responsabilidad de otras asambleas que lo mantuvieron ahí oculto, que no se toque, que no se diga nada. No, nosotros hemos abierto el debate, está desde la semana pasada ya calificado por el CAL el proyecto y en este momento le corresponde a la Comisión de Seguridad arrancar un debate serio al respecto, tan serio y tanto es así que casualmente la semana pasada, no sé si ustedes dieron cuenta de esta noticia, la Asamblea Nacional convocó una mesa de seguridad, una mesa interinstitucional, en vista de que el Ejecutivo no da pie con bola con la seguridad, no tiene la más mínima idea de política criminal. Nosotros hemos sentado en la Asamblea al presidente nacional de la Corte de Justicia, al defensor público nacional, al comandante de la policía, a los delegados del Ministerio de Gobierno. Tan irresponsable el gobierno es en manejar el tema de seguridad que ni siquiera mandó a los ministros. Mandó a los asesores del Ministerio del Interior y los asesores del Ministerio de Gobierno, como que si esto fuera un chiste, una broma. Vamos a tomar decisiones, nos hemos propuesto, inclusive el tema de portes y armas, que entre en este debate que va a haber en esta mesa y que más o menos en unos 6 meses aproximadamente tengamos no lista la reforma para una ley, sino listo un paquete de reforma, una reforma integral de varios cuerpos legales que apuntalen el tema de seguridad. Pero yo quiero decir y quiero ser franco, no es que porque hacemos esas leyes mañana ya la seguridad se va a acabar. Eso pasa por política pública del gobierno y en ese contexto la Asamblea está haciendo su parte, ya hizo su parte con la ley de uso legítimo de la fuerza, que entre otras cosas, para que el gobierno no diga que no hay ley para el tema de seguridad, dice más menos, palabras más, palabras menos, que si un delincuente desenfunda su arma y atenta contra la vida de una víctima o intenta atentar contra la vida de una víctima o contra la misma policía, el policía o la policía tiene toda la potestad para desenfundar su arma y dispararle. Si producto de ese disparo el delincuente muere, pues consecuentemente no tiene responsabilidad penal porque hay una amenaza a la vida. Lo que no puede hacer, y obviamente también dice la ley, es que el policía no puede llegar y decir tú eres delincuente, te pega un tiro sin que le haga nada. Entonces son dos cosas distintas que la ley diferencia y que en este momento están vigentes. Están vigentes, son herramientas para la policía. Con 44 minutos se escuchan aquí en Radio Morena al abogado Darwin Pereira, asambleísta de la provincia de El Oro. Hace un rato hacía una relación de los momentos más difíciles a personajes públicos. La indignación que mostró y que se filtró lamentablemente por el descuido de un micrófono de la asambleísta Mireya Pazmiño, ¿no? Abogada Mireya Pazmiño, ante la indignación por la no presencia de autoridades para este control político. 8:44 minutos. La situación de la abogada Belén Bernal ayer me dejó patidifuso cuando pude mirar, me compartieron los videos de un momento antes de ingresar ese día, el teniente Cáceres. Hoy en día la tecnología, cuando se la usa para bien, van a dar elementos. Espero que sea así, porque serán las autoridades de rigor. Ustedes hacen un control para no confundir a los oyentes, porque así le atribuye la Constitución un control de acciones u omisiones, y la Fiscalía es la encargada de la investigación como tal. La égida la tiene la Fiscalía, pero esa no comparecencia, como lo estoy escuchando también a usted, y la poca atención, por decirlo menos, la desatención de las autoridades, debe también conocer la ciudadanía. Hago relación a ese micrófono que estaba abierto por la indignación. No es que estoy defendiendo, ni tiene por qué hacerlo el comunicador, ante la falla de ese micrófono, la muestra de indignación de la asambleísta, la abogada Pazmiño. En ese momento estaban compareciendo y no llegaron a quienes ustedes esperaban, asambleísta. Efectivamente, yo tampoco puedo justificar las palabras, pero ¿quién cuando está indignado? ¿Quién cuando está molesto? Y mucho más cuando hay una vida. La vida, no solamente porque no se trata solo de María Belén Bernal, la colega María Belén Bernal, la vida de ella, sino la vida de muchas otras mujeres frente a cuyos asesinatos el Estado no ha dicho absolutamente nada. ¿Sí? Frente a ello, hay una indignación en la Asamblea.
Y yo justifico quizás desde ese punto de vista las palabras de indignación de la colega Pazmiño. No digo que está bien, por supuesto que nosotros debemos actuar a la altura de la responsabilidad que nos ha otorgado el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, cuando uno está indignado, usted sabe pues que se le salen palabras que muchas veces pues quizás no las quiso decir o no son propias de su vocabulario normal. Así que ha sido un momento de coraje, de indignación, de ver que muchas veces el gobierno acá, créame, lo que no le importa al país. Nos damos cuenta que al gobierno definitivamente le importa un comino el país. Pero cuando usted le dice Banco del Pacífico, vienen toditos. Falta espacio para que vengan los funcionarios del gobierno. Cuando usted dice vamos a hablar del tema del petróleo, de los pozos petroleros, cuando usted dice vamos a hablar de las centrales hidroeléctricas, no entran. Oiga, cuando íbamos a hablar del proyecto de inversiones el año pasado, se peleaban por entrar, no había espacio donde meter tanto funcionario del gobierno. Pero cuando se trata de la vida de los ecuatorianos, cuando se trata de casos como el de María Belén Bernal, cuando se trata de casos de femicidios, de homicidios, de una tasa de criminalidad tan alta, debe estar entre las más altas de Latinoamérica, no aparecen. Ahí no dan la cara, ahí no dicen nada. ¿Cómo no indignarnos ante eso, mi estimado amigo? Asambleísta, 8:47, muy buenos días. Quedó pendiente una respuesta que le formuló mi compañero en torno a la presentación de la propuesta de proforma presupuestaria del año 2023. ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Conocen algo? ¿Algún adelanto? ¿Por fin se irá a respetar el presupuesto de la educación, el presupuesto de la salud? Ya la pandemia nos ha dejado una lección clara, maestro. A ver, es un tema bastante delicado para el país, porque de eso depende que mañana hayan medicinas en hospitales. De ese presupuesto depende que mañana hayan más cupos en las universidades. De ese presupuesto depende que mañana equipemos a la policía. Lamentablemente, y debo decirlo que concomitantemente con el tema del presupuesto, deben ustedes saber que la Asamblea, en un ejercicio de responsabilidad para que no falten medicinas en los hospitales y no falten cupos en las universidades, aprobamos una ley para evitar, para impedir que se rebaje el presupuesto. Más, ya no se aguanta que lo sigan rebajando el presupuesto de las universidades y mejor dicho, el presupuesto de educación. Seguimos con colegios que ya se caen y que se rebaje el presupuesto a la salud. Sin embargo, en un acto irresponsable, porque no entiendo, no encuentro otra palabra, el gobierno ha vetado la ley. Sí, ha dicho no, yo quiero seguir rebajando el presupuesto de la educación y ustedes no me van a decir nada. Yo quiero seguir rebajando el presupuesto de la salud y ustedes no me van a decir nada. Así que yo hago un llamado público a mis colegas asambleístas a que nos unamos, porque necesitamos 92 votos para ratificarnos en el proyecto inicial, a que nos unamos, a que consigamos más de esos 92 votos y ratifiquemos este proyecto de ley que le va a impedir al Ejecutivo rebaje, sea este o cualquier otro, los presupuestos de educación y de salud, y por el contrario, los vayan aumentando hasta alcanzar lo que dice la Constitución, que tiene un límite, obviamente, que hay que alcanzar, pero que no hemos alcanzado porque cada año, en lugar de subirlo, lo rebajan. Entonces, frente a ello y frente al presupuesto que tenemos que revisar, no podemos tampoco callarnos y que el gobierno no se ponga molesto cuando decimos estas cosas. Por el hecho de haber dicho que no ha cumplido su plan de trabajo, a pesar de que le aprobamos un presupuesto, de que no ha cumplido y de que le mintió al país en su informe de labores, ha dicho que nos quiere mandar a la casa. Yo no sé qué va a decir mañana cuando le digamos que ese presupuesto no debe reajustarlo. Porque conociendo como conozco al presidente y como conozco ya a este gobierno, es más que seguro que ese presupuesto va a venir inflado para ciertas partes, pero desinflado para educación y para salud, y ahora mismo para seguridad, que es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos. Así que en cuanto lo tengamos en las manos, dicho sea de paso, es potestad exclusiva del Ejecutivo cómo organiza las cifras. No podemos nosotros ahí interferir. Solo podemos opinar cuando ya lo ponga en nuestras manos, que tiene plazo hasta fin de mes. Vamos a ver, y ojalá sea un presupuesto consecuente con el pueblo. Si no, pues nos tendrán diciendo la verdad respecto de lo que el gobierno envíe. Cálculo 8:50, la hora en Radio Morena. ¿Han hecho ustedes un cálculo acaso, quizás en grupo, en bloque, en bancada o individualmente, sobre cuál debería de ser el precio referencial del petróleo para el año 2023, conociendo de que el de este año fue de $69, si tengo bien la cifra? Pero recordemos que el precio del petróleo llegó hasta $118 en su mejor momento. ¿Se lo debería incrementar, disminuir, considerando la grave crisis con la guerra de Ucrania y Rusia? A ver, en economía, lo digo porque he trabajado con mucha empresa privada y sé cómo se manejan las empresas privadas. En economía hay que ser sumamente pragmático. No hay que emocionarse, ¿no? No hay que emocionarse porque el precio haya subido a esos niveles. Y de hecho, en este momento,
se frenó porque venía una caída del precio del petróleo. Ustedes se dieron cuenta que empezó a bajar, y no por eso quiere decir que no hemos recibido ingentes cantidades. Yo calculo que hasta fin de año vamos a recibir más de 1.500 millones de dólares solo por excedentes del petróleo. Pero en todo caso, lo que yo no recomendaría que se fije un precio más alto, considerando que en este momento, si no es porque la OPEP entró a disminuir la oferta petrolera, el precio estuviera mucho más bajo. Así que quién quita que mañana la OPEP se reúna y diga, ¿saben qué? Vamos a liberar el tema de la producción petrolera, y ahí sí me parece que bajaría mucho más. Sin embargo, si no es por la OPEP, el precio del petróleo hubiese caído mucho más de lo que está actualmente, así que yo creo que hay que ser un poco siempre conservadores en esos temas, no emocionarse y mantenerlo ahí, pero con la condición de que no mande los excedentes afuera, pues. Oigan, ustedes, nosotros los ecuatorianos, como que fuéramos millonarios, tenemos 8.700 millones de dólares afuera. Ahí sin hacer nada, una Reserva Monetaria Internacional vaga, sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo es posible que tengamos 8.700 millones de dólares? No 100, no 20, no 30, no. 8.700 millones de dólares afuera, sin hacer nada, y acá nos estamos muriendo de hambre. 8.700 millones de dólares afuera, y acá no hay medicinas, acá no hay cupo para las universidades, acá no hay plata para equipar a la policía. La última asignación que yo escuché que le dieron a la policía fue 11 millones de dólares. Eso no le alcanza ni para las llantas. Es una falta de respeto para el país. 8:52, la hora en Radio Morena, la hora en el territorio continental ecuatoriano, 8:52 y 50 segundos. Dialogamos con el asambleísta Darwin Pereira. Asambleísta, retorno al tema anterior que usted hablaba sobre la educación, la importancia. Mientras en el mundo la digitalización sigue avanzando a grandes pasos, sobre todo se agilitó con la pandemia, aquí en el Ecuador seguimos disponiendo de una disminuida cobertura de Internet. Sin embargo, poco se habla. Yo esperaba que las mesas de negociaciones entre el gobierno y el sector indígena hablen de este tema. Pero hasta donde he escuchado, me disculpa si peco de ignorante, pero no he escuchado hablar de este tema que es imperante para la educación virtual. Uno, si no vamos a la educación virtual, vamos a la educación a distancia. Hay una ley orgánica de educación superior que está en manos de la Asamblea Nacional. ¿Usted conoce algo de cómo avanza esta ley que es tan necesaria en estos momentos donde la universidad tiene que ir hacia el campo, hacia el sector rural? Por supuesto que conozco, soy miembro de la Comisión de Educación, dicho sea de paso, y ahí es donde estamos trabajando. El tema está que el tema de educación, no quisiera usar la palabra manoseado, pero está tan interesante que hasta el momento nos van presentando ya 18 proyectos de reforma de ley. Yo diría que es una de las leyes que más proyectos de reforma tiene, ¿sí? Ojo, y una cosa que es importante aclarar, la ley actual, como está, sin la reforma, porque ya aprobamos incluso el primer debate, estamos solo estudiando para el segundo debate. Hemos recibido a catedráticos, a rectores, a estudiantes, a trabajadores, y seguimos recibiendo a muchos involucrados en el quehacer de la educación superior, pero hay que dar las cosas como son, y a mí me gusta hablar siempre con honor a la verdad. Actualmente la ley sí permite las carreras a distancia, tanto así que la Universidad de Milagros se está convirtiendo en las universidades pioneras, la universidad pública, se está convirtiendo en una de las pioneras en tener carreras a distancia, pero ya tiene carreras virtuales. Ya tiene carreras virtuales la Universidad Central, ya tiene carreras virtuales la Universidad de Loja. Así que también le hago un llamado a los rectores a ponerse las pilas y a empujar estos temas, estas nuevas tecnologías, estos nuevos sistemas que sí le faculta la ley, y que incluso ahora mismo, que a propósito de la construcción de esta nueva ley de educación superior, ha venido muchas veces el presidente del CES, del Consejo de Educación Superior, que es nuevo, que recién lo eligieron, y ha mostrado todo su respaldo para la creación de carreras virtuales y de cualquier otro tipo de carreras que pudieran beneficiar al país. Así que la puerta está abierta para aquello, no necesariamente pasa porque reformemos la ley, pero en la nueva ley, en la reforma, vamos a establecer eso también como una potestad, una libertad para que las universidades puedan crear estas carreras, obviamente en el marco del ejercicio de la autonomía responsable. Aclárame un poquito, extensiones universitarias entonces sí están permitidas con esta ley. Sí están permitidas con la ley, están permitidas. Esa es la educación híbrida. Sí, están permitidas extensiones universitarias, está permitido carreras a distancia, y está permitido carreras virtuales.
Eso está permitido. Todo depende de que los rectores, obviamente, lo que dice la ley es que ya no pueden hacer lo que alguna vez se hacía, de que iban y alquilaban un jardín de infantes y ahí ponían una extensión. O sea, hay que también adecuar los recursos. Yo siempre he dicho, ¿por qué la universidad no trabaja con los municipios? El municipio podría tranquilamente adecuar las aulas, un espacio, un campus, y la universidad podría poner los docentes y el conocimiento. Entonces, yo creo que a veces es cuestión también de que los rectores dejen de estar ganando esos jugosos sueldos que se ganan, que son casi $5,000 al mes, y se pongan a trabajar. 8:56 minutos. Muchas gracias, asambleísta Darwin Pereira. Me alegra escucharlo y escuchar sobre estos temas porque muchos se incomodan cuando hablo de los mercantilistas de la educación. Ese proyecto de la UNEMI pudo haber operado en la Universidad de Guayaquil, porque no solamente se está hablando de la calidad de la educación, sino también la verdadera democratización para el acceso a la universidad en el orden de pregrado y en el orden de posgrado, porque hasta los precios, la calidad en la educación y la calidad de la inversión, porque en educación se invierte, estimado asambleísta. Hoy hay otra nota allí. Ni los 1,000 puntos alcanzaron para un cupo. A quienes tienen 900 y 1,000 puntos en todo el país, hay estudiantes que obtuvieron 900 y 1,000 puntos y se dice que en este examen que ahora se le llamó Transformar y que dicen fue la última edición, se encuentran también indignados porque no han alcanzado un cupo. Esos son los temas que hay que abordar. Son los temas que hay que preguntarle a quienes son nuestros representantes, en su caso, abogado Darwin Pereira, no se incomode, porque hay que preguntar, aprovechar los momentos. No, de ninguna manera. Mire, el tema de cupos no pasa porque reformemos la ley. Mañana podemos decir que los estudiantes entren con 500 puntos. ¿Y qué va a pasar? Van a entrar los primeros 50, los primeros 100 que la universidad tenga presupuesto para recibir. Por más que tenga 1,000 puntos, si ya no tiene presupuesto, no los va a recibir. Es un tema de presupuesto. Por eso nuestra lucha de que no se siga rebajando el presupuesto a la educación pública. O sea, no tiene sentido. Si queremos salir del subdesarrollo, tenemos que apostarle a la educación. Si no, no vamos a salir nunca del subdesarrollo, mi estimado amigo. De todas maneras, nosotros estamos abriendo ahí el espacio en la nueva ley, en la reforma de la Ley de Educación Superior, para que se permita el ingreso de más jóvenes a la universidad, pero la universidad al final del día nos va a terminar diciendo, oigan, si no me dan plata, yo no puedo hacer nada. Y quien le puede dar plata no es la asamblea, es el ejecutivo.